Bueno, creería que sí se ve, ¿no? Sí, sí son tres. Eh, am, Siempre estamos pendientes de que el micrófono esté apagado porque puede interrumpir la sesión, entonces nos podemos como desconcentrar, ¿no? Solo me confirman si se ve, por favor, para dar inicio, porque no sé, puede ser que yo piense que se está viendo, pero realmente no se está viendo. Entonces no sé si podrían comentarme por el chat. Ok, nos dice que sí se ve. Dice Rosa María y Natalia. Bueno, comencemos entonces. Pues recordémonos, ¿no?, que este es un refuerzo de la prueba avanzo en el área de matemática de parte de la Universidad UGB. Esta ya es la sesión número 5, iríamos, digámoslo así, por la mitad del camino. Ya irían por la mitad porque van a ser entre 9 a 10 sesiones. Eh, entonces ya por la mitad y pues vamos a seguir siempre con la temática de resolver estos ejercicios que han venido en pruebas pasadas. Entonces, dice el primero, bueno, aquí dice 16, no, pero pues es el primero. Dice, a partir del discriminante, nos dice acá, de la ecuación 2x al cuadrado más 3x menos 4 igual a 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Nos da las cuatro opciones de respuesta, ¿no? Nos dice, la ecuación solo tiene una solución real, la ecuación tiene dos soluciones reales, la ecuación tiene dos soluciones imaginarias, la ecuación tiene una solución real y una imaginaria. Bueno, para comenzar, esto es, digámoslo así, un problema de discriminante. Entonces, ¿qué es el discriminante? Lo vamos a poner acá. El discriminante realmente sale de la ecuación, bueno, de cómo resolver una ecuación cuadrática, es decir, de la fórmula cuadrática. Recordémonos que nosotros siempre que tengamos una función de este tipo, ax al cuadrado más bx más c, yo a la variable x siempre la voy a poder encontrar de esta manera. Eh, X va a ser igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac y todo eso sobre 2a. Entonces la variable x yo siempre la voy a poder encontrar de esa manera, es decir, cuánto vale x lo puedo encontrar de esta manera, es decir, simplemente tengo que conocer las letras que me dan. En este caso, el ejercicio pues me da una ecuación cuadrática, que es esta, ¿no? Donde para nuestro caso pues el 2 sería el a, el 3 sería el b y el c sería menos 4. Entonces, ahora, el discriminante realmente es esto de acá, esto. Eso es el discriminante, a eso se refiere cuando dice el discriminante, es a esta parte de la ecuación cuadrática. Entonces, y nos dice a partir del discriminante. ¿Por qué nos dice a partir del discriminante? Porque el discriminante cumple ciertas características. Voy a llamar aquí, bueno, voy a poner en un cuadro esto para que lo tengamos así como a manera de recordatorio. Y bueno, el discriminante cumple ciertas cosas. Voy a llamar discriminante a este como tipo triángulo de acá. Entonces nos dice que si el discriminante es mayor a cero, es decir, a la hora de resolverlo y de sustituir las letras por los números, si el resultado es mayor a cero, acá, si el resultado es mayor a cero, entonces tiene dos soluciones reales. Acá.
Nos dice también de que si el discriminante, que lo he notado así por un tipo de triangulito, es igual a cero, entonces tiene una solución real. Y si el discriminante acá es menor a cero, entonces tiene dos soluciones imaginarias. Acá. Entonces, esto lo vamos a tener en mente porque nos va a servir, ¿no? Entonces, cuando el discriminante es mayor a cero, tiene dos soluciones reales. Cuando el discriminante es igual a cero, tiene una solución real. Cuando el discriminante es menor a cero, tiene dos soluciones reales. Esto de mayor a cero, igual a cero, menor a cero, básicamente nos dice que si la respuesta es positiva, tiene dos soluciones reales. Si la respuesta es cero, tiene una solución real. Si la respuesta es negativa, es decir, tiene un valor negativo, tiene dos soluciones reales. Entonces, para nuestro caso, con X sol, que significa solución, nos da la ecuación 2x cuadrado más 3x menos 4 igual a cero, donde pues A es 2, B es 3 y C es menos 4. ¿De dónde sale esto? Pues por esto de acá, porque esta fórmula cuadrática tiene esta forma. Es decir, esta ecuación cuadrática tiene la misma forma acá, solo que en lugar de letras, pues tiene números. Si te fijas que está acompañando x cuadrado es 2, en este caso es a, entonces por eso es a. El que está acompañando x es 3, en este caso es b, por eso es b. Y aquí me llevo con todo y signo, el menos 4. Entonces menos 4 es igual a c, porque es lo que me queda. Ah, aquí se me olvidó ponerle igual a c. Entonces, de ahí salen esos valores o de ahí surgen esos valores. Entonces, el discriminante justamente pues es, ya vimos, ¿va? B cuadrado menos 4ac. Entonces hoy solo basta con sustituir, ¿no? Si me da un valor positivo, entonces tiene dos soluciones reales. Si me da un valor t igual cero, entonces una solución real. Eh, si me da un valor negativo, entonces tiene dos soluciones imaginarias. Entonces los sustituimos, ¿no? Tenemos acá, vamos a poner así entre paréntesis, menos 4 para que sepamos que estamos sustituyendo. Entonces, en este caso, pues es, aquí sería B. Y B nos está diciendo que es 3. Acá. Aquí nos está diciendo que es 3. De ahí nos dice A y aquí nos dice C. Entonces, A es 2 y C es menos 4. Entonces lo sustituimos por eso. Menos 4. Y esto va a ser igual. Pues hacemos el cálculo, ¿no? Lo hacemos en la calculadora. Lo podemos hacer aquí también. 3 al cuadrado, pues es 9. Am, menos por menos me va a dar más. 4 por 4 más del 16 por 2 32. Entonces eso es 9 más 32, eso es igual a 41. Si nos fijamos, la respuesta es 41 y 41 pues obviamente es mayor a cero. Y como es mayor a cero, entonces acá nos dice acá que si es mayor a cero, tendrá dos soluciones reales. Entonces buscamos la respuesta, ¿no? Y la primera dice, ¿la ecuación tiene una solución real? No, no es esa. La ecuación tiene dos soluciones reales, entonces pues es esa. Sería literal B acá. Entonces esa sería la respuesta. Repito, el discriminante es esta parte de la fórmula cuadrática. Sustituimos los valores que nos dan y vemos la respuesta. Solo simplemente tenemos que saber esto de acá. No sé si hay algún inconveniente con este ejercicio, si hay alguna duda o si está todo claro, pues me lo pueden hacer saber. Así continuamos con el otro o resolvemos la duda que tenemos. Todo bien. Nos dice Ana Jiménez que una compañera no puede. En ese caso, si podría revisar su internet,
porque a veces es por problemas de internet que no se visualiza o se ve en negro en la pantalla. Entonces, ok, nos dice todo bien, todo bien. Entonces pasamos al siguiente. Ese sería el primero o el 16. Pasamos a este otro. Nos dice, un conductor recorrerá diferentes puntos de una ciudad para entregar un pedido como se muestra en la imagen. Póngale que es un joven de pedido ya que va a hacer un pedido, ¿no? Que va a ir a dejar un pedido. Si se desplaza desde el punto C, acá, desde el punto C al punto A, ¿cuál es la distancia de, que nos está dando la distancia de que recorrerá el conductor? Acá. Entonces, queremos conocer esta distancia de acá, la distancia D. No, nos pone el valor de D, ¿no? Pero puede ser cualquier letra. Aquí la llama D. Pero nos dice también, bueno, el ejercicio nos da que ha recorrido estas distancias también. Dice que de A a B ha recorrido 9 kilómetros. Y no sé quién fue el curioso que se puso a calcular los ángulos, pero calculó que aquí es 70 grados y aquí es 50 grados. Entonces, el ejercicio nos da eso. Lo que nos da es justamente, lo que no nos da es justamente la distancia, ¿no? Esa es la que queremos encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un problema o este es un ejercicio que tiene que ver con la ley del seno, porque nos está dando un par de ángulos y nos da también un lado y queremos encontrar el otro lado. Y justamente el ángulo del lado que queremos encontrar si nos lo da. Entonces podemos utilizar la ley del seno. Acordémonos que la ley del seno ya la hemos visto en otros ejercicios, pero pues nunca está de más recordarlo. Nos dice que a un lado sobre el seno de su ángulo, es decir, si tengo este lado, eh, aquí este va a ser como que dice su ángulo, que va a ser el ángulo opuesto. Si yo tengo este lado, entonces el ángulo opuesto va a ser este de acá. Y si yo tengo este ángulo de acá, entonces el lado opuesto va a ser este de acá. Eso se cumple para todo. Entonces, dice que eso va a ser igual al otro lado o a otro lado sobre el seno opuesto del ángulo de dicho lado. Y así también con el otro, ¿no? El seno de C. Vamos a escribir un poquito mejor seno. Bueno, se nota con C. Entonces, en este caso, pues se cumple eso, ¿no? Se cumple eso para esos tipos de triángulos. Y pues yo sé que voy a utilizar eso porque me está dando un lado y me está dando su ángulo opuesto. Y el lado que quiero encontrar, tengo el ángulo opuesto. Entonces, yo sé que voy a utilizar la ley del seno cuando justamente me da eso. Me da un lado y su ángulo opuesto, y el lado que quiero encontrar solo me da su ángulo opuesto, acá. Entonces, yo tengo este lado y me está dando el ángulo opuesto. Y el que quiero encontrar simplemente me da el ángulo opuesto, acá, de este otro, ¿no? Entonces, yo sé que voy a utilizar la ley del seno cuando sucede eso. Entonces, vamos a recrear aquí con los datos que nos da el triángulo. Bueno, por ahí va. Y pues nos dice que este es el lado A, bueno, el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Nos dice que este es 70 centímetros y este es 50 centímetros. Este lado dice que es 9 kilómetros. Aunque nosotros solo vamos a utilizar el número, pero vamos a poner ahí el kilómetro, ¿no? Porque esa es la distancia. ¿Me quiere salir bien esta M? Ahí está. Y la distancia D. Entonces, yo puedo utilizar, como les digo, esto de acá. ¿Por qué? Porque tengo este lado que hace la de este, digámoslo así, y este ángulo que hace de esto. Y después tengo este lado de acá que no lo conozco, pero hace de B, y tengo su ángulo opuesto que hace de seno de B. Entonces yo puedo utilizar esto porque es esto lo que nos da, ¿no? Si nos diera otro lado, bueno, por poner un ejemplo, si este nos diera aquí 10, entonces utilizaría este y ya me cambiaría un poquito, pero siempre utilizaría esto. Entonces, para este caso voy a utilizar esta analogía, ¿no? B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Porque nos está dando acá, este sería C, ¿no? Porque este es el ángulo. Y este sería B y su lado B.
Entonces hoy simplemente sustituyo. Sería D sobre seno de 50. Esto porque estoy utilizando, ver, acá, D sobre seno de 50. No puedo decir que es sobre seno de 70 porque tiene que ser el ángulo opuesto al lado. Y esto no es opuesto, esto es así como medio chueco. Entonces tiene que ser acá. Tiene que ser acá. Sobre seno de 50 y lo mismo hago con el otro. Serían 9 kilómetros, pero lo voy a dejar solo en números. Sobre seno de 70. Entonces, hoy es tan fácil como despejar D, ¿no? Acá. Solo vamos a decir que si está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar. Realmente lo que se hace es una operación inversa para que al final se eliminen, pero suele decirse eso, ¿no? Que si está dividiendo acá, entonces pasa al otro lado a multiplicar, y si estuviera acá multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces vamos a hacer eso, porque queremos simplemente conocer el valor de D. Entonces, de D, 9 sobre seno de 70, y todo esto acuérdense que el paréntesis significa por seno de 50. Vamos a hacer esto un poquito más arriba. Ahí. Y pues eso, solo simplemente lo ponemos en la calculadora. Ponemos primero 9 sobre seno de 70 y pues eso lo multiplicamos por el seno de 50 y pues nos va a dar un valor que am, sería aproximadamente acá, ¿ve? Sería aproximadamente de 7,33. Como estamos hablando de kilómetros, pues ponemos kilómetros, ¿no? Pero ese número de acá resulta de la operación que acabamos de hacer. Es Resulta de ser esto. Simplemente ponemos una calculadora. Si queremos lo hacemos por parte, ¿no? 9 sobre seno de 70 y nos da un resultado y después lo multiplicamos por seno de 50. O también lo podemos poner de un solo en la calculadora. Solo que a veces cuando uno lo pone de un solo tiende a equivocarse. Entonces, a veces es mejor hacerlo por parte. Entonces, esto nos da 7,33 aproximadamente. Y pues justamente la respuesta sería literal A, que es la que dice 7,33, ¿no? Entonces, así se resolvería. Esto se resuelve por la ley eh, del seno, aunque aquí solo le puse la ley seno, pero es la ley del seno. Se resuelve de esa manera y ese es como de dónde sale la respuesta. No sé si hay algún inconveniente con este ejercicio, si no continuamos con el otro. Ya hemos visto varios de esos de la ley del seno, entonces es mejor que lo sigamos viendo porque así se nos refuerza más, ¿no? Y así ya se nos va quedando y se nos va quedando. Eh, Si tienen alguna duda o algún inconveniente, pues pueden hacérmelo saber por mi chat. Todo muy bien explicado, nos dice Rosa María. Perfecto. Entonces nos dice Ana, está bien entendida. Ok, entonces pasemos al siguiente. Vamos al 18. Este nos dice, observe el siguiente triángulo. Y pues nos da el triángulo, ¿no? Y vemos que tiene un ángulo acá de 120 grados y estos dos lados miden 3 y 4 respectivamente. Dice, ¿cuál es el área del triángulo anterior? Es decir, del triángulo anterior. Y nos da una respuesta, ¿no? 3 centímetros cuadrados. Acuérdense que centímetros cuadrados es porque así es el área, ¿no? Porque estamos tomando estas dos cosas. Entonces el área siempre va a ser centímetros cuadrados. Cuando son figuras en dos dimensiones o que son figuras planas. Ya cuando son figuras de 3 dimensiones, pues ya cambia, ¿no? Pero por eso es centímetros cuadrados. Entonces, miren, aquí hay varias maneras de resolver este ejercicio, pero siempre hay unas más fáciles que otras. Entonces, pero hay varias maneras de resolverlo, pero hay una manera que considero yo que es un poquito más fácil que las demás. Simplemente hay que saber una cosa. Para empezar, recordémonos que el área de un triángulo, voy a poner aquí un triángulo, el área de un triángulo es igual a la base por la altura que normalmente se suele denotar por h, sobre, o no dice, vamos a volver a cargar.
Entonces hay que recordar eso, que el área de un triángulo es la base por la altura, base por la altura sobre 2. Y pues la altura sería básicamente esto de acá. Pero en este caso no nos dan la altura. Y mucho menos nos dan la base tampoco, porque esta sería la base. Entonces como que esta fórmula no nos sirve de mucho, ¿no? Pero así se encuentra el área de un triángulo. Pero también hay otra fórmula para conocer el área de un triángulo. Sí, no, eso porque no nos da, como tenemos esta fórmula, ¿verdad? Pero los datos que nos pide, que sería la base por la altura, y la base es esto, y la altura es esto, y no nos está dando ninguna de las dos cosas, entonces la descartamos. Entonces buscamos otra manera de resolverlo. Hay otra fórmula que nos dice también que el área de un triángulo es igual a un medio por un lado, por otro lado, y eso multiplicado por el seno del ángulo entre ellos dos. ¿Cómo así, me atrevo a decir? Me confundió todo. Vale. Este, estamos diciendo esto. El área de un triángulo va a ser también igual a un medio por un lado multiplicado por el otro lado por el seno del ángulo que está entre ellos. Es decir, si aquí me hubieran dado este ángulo de acá, yo no puedo utilizar esto, porque el seno del ángulo tiene que ser el que está entre ellos. Si se fijan, pues aquí está entre los dos, ¿verdad? Aquí está entre ellos dos. Si me hubiera dado este y los mismos datos acá, entonces yo no puedo utilizar lo que les acabo de mencionar. Ahora bien, si nos hubiesen dado este lado y este lado, pero este no nos lo dan, pero nos dan este ángulo, entonces se completan bien otra vez, ¿no? Por poner un ejemplo, que aquí nos hubiesen dado que este lado vale 80 y nos hubieran dado aquí que esto es 34 punto y tanto. Entonces, también puedo utilizar esto que les acabo de mencionar, ¿no? Porque aquí tengo este lado y tengo el ángulo entre ellos, entonces puedo utilizar la fórmula. Esta es una manera de resolverlo y es tan fácil como sustituir datos. Entonces yo puedo llamar A igual a 3 centímetros y B igual a 4 centímetros. Pero puedo también hacerlo al revés. A esto lo puedo llamar B y esto lo puedo llamar A. Eso no hay inconveniente. Y pues este va a ser el ángulo C, ¿no? El ángulo C. Entonces simplemente sustituyo y digo que el área, me adelanté aquí, que el área del triángulo va a ser igual a un medio por A, que es 3 o que bien pudo haber sido 4 también, porque yo tomé como A3 de por 4 por seno de 120. Pues esto lo ponemos en la calculadora. ¿Cómo nos sirve la calculadora? Siento que digo mucho, lo ponemos en la calculadora, pero es lo que hay, pues. Entonces lo ponemos en la calculadora y esto tenemos que un medio por 3 por 4 lo podemos hacer por partes también para no confundirnos. Eso nos va a dar un resultado. Ahí está. Si yo hago un medio por 3 por 4 eso me va a dar 6. Si yo eso lo multiplico por el seno de 120 entonces me va a dar exactamente, hay algunas calculadoras que lo tira de un solo. Eh, en mi caso, la calculadora lo tira de un solo, dice que es 3 raíz de 3. Pero si no, siempre hay una tecla que dice SD, arribita de donde dice del o AC. Hay una tecla que dice SD y ahí uno puede ver en sí cómo es el número, pues, no así abreviado. Y si nos da al revés, pues también lo podemos hacer. Si se fijan en las opciones de respuesta que tenemos, el área pues sería 3 raíz de 3 pero como es un área, son centímetros cuadrados, ¿no? Y la respuesta que nos da es acá. Nos dan esta es otra respuesta, pero aquí nos da directamente esta, ¿no? Si la calculadora nos hubiera dado un valor específico, que lo voy a poner, que es posible que les haya dado este valor, o sea, básicamente o aproximadamente, este valor también es 5.19 y sigue un montón de dígitos. Entonces, si yo en la calculadora pongo 3 raíz de 3 y eso me va a dar 5.19, 61, 52. Entonces, ahí ya verifico yo que es ese valor. Entonces, esta es una manera de resolverlo. Si se fijan, básicamente solo hay que saber esto de acá.
Bueno, esto hay que saberlo, ¿no? Pero en este caso hay que saber esto de acá. Entonces voy a enmarcar para que lo recordemos también. Acá. Entonces hay que saber eso. Pero pues también vamos a marcar este, pobrecito, está solito. Entonces hay que saber eso. Y así se resuelve de esta manera. Hay maneras, otras maneras de resolverlo, pero son más extensas. Ahora, es posible que si les viene un ejercicio de eso, no les venga este ángulo. Entonces puede hacer que les venga un ángulo acá y tengamos los mismos datos. Es decir, que aquí nos den 3 y 4. Pero no nos den este ángulo, sino que nos dan este otro ángulo. ¿Cómo hacemos en este caso? Pues en este caso simplemente habría que sacar este lado de acá. Y pues si nos dieran este ángulo, entonces ya tenemos, ¿no? Lo que les decía. Tengo este lado, hipotéticamente, ¿no? Y pues ya utilizo la fórmula porque me están dando este. Pero tendría que sacar primero este lado de acá. Ahora, si nos dieran este ángulo de acá, pues sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Sacaría yo este lado de acá y pues como tengo el valor de este lado y el valor de este otro lado hipotéticamente, y si me dan este ángulo, entonces utilizaría esta misma fórmula de acá. Entonces se resolvería de esa manera. Y este lado se saca por la ley del coseno. Eh, Si gustan, vamos a hacerlo para que tengan esa otra manera de resolverlo. Pero, les repito, si directamente les dan este lado de acá y este lado de acá y el ángulo entre ellos, pueden utilizar esta fórmula, que es área de un triángulo es igual a un medio por A por B, o por un lado y por el otro lado, por seno de C. Entonces, pero la otra manera es, vamos a escribirla por acá, es sacando este lado. Y pues ya simplemente necesitamos conocer ese otro lado, si nos dieran otro ángulo. Entonces, ¿cómo se saca ese lado? Pues ese lado se saca mediante la ley del coseno. No nos confundamos, esta es la ley del coseno, el pasado era la ley del seno. Y básicamente voy a llamar a ese lado X, tiene longitud X. Entonces, la ley del coseno nos dice que si yo quiero conocer un lado, entonces ese lado va a ser igual, lo elevo al cuadrado y va a ser igual a uno de los lados que me da. En este caso voy a llamar a cuadrado más otro lado que me da, lo elevo al cuadrado, más dos veces la multiplicación de ellos dos, voy a dar sin paréntesis, la multiplicación de ellos dos por el coseno del ángulo que está opuesto al lado que quiero encontrar. Es decir, sería, en este caso, como es X, tendría que utilizar este ángulo de acá, ¿no? El coseno de este ángulo de acá. Entonces, tengo los datos. Aquí tengo A, que es 3, aquí tengo B, que es 4, y aquí tengo que es X, y el ángulo C. Entonces, sustituyo los datos. X cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado. Vamos a poner en rojo para que sepamos que estamos sustituyendo, más B al cuadrado, pero B al cuadrado pues es 4. Tenemos más 2 por 3 por 4, 3 por 4, por coseno justamente de 120 grados. Entonces, hacemos todo esto en la calculadora, lo podemos hacer por partes. Primero 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y después le sumamos 2 por 3 por 4 y lo multiplicamos por coseno de 120. Entonces, lo podemos siempre ir haciéndolo por partes porque, les repito, a veces es mejor hacerlo por partes porque así nos confundimos menos. Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer 2 por 3 por 4 por coseno de 20 nos va a dar un resultado y después le sumamos 3 al cuadrado que es 9 más 4 al cuadrado que es 16. Al final, al hacer toda esa operación, nos da de que x al cuadrado es igual a 37. Ahora, como yo quiero conocer x, no x al cuadrado, y yo aquí tengo x cuadrado, pues lo despejo, ¿no? Y ya lo hemos visto en otras ocasiones, simplemente es de sacar raíz.
En este caso nos da un valor positivo o negativo, pero como estamos hablando de distancias, pues simplemente vamos a tomar el valor positivo. Entonces, x va a ser igual a raíz de 37. Entonces ya tenemos acá, que x es igual a raíz de 37. Es decir, acá es igual a raíz de 37. Ahora, como este es un caso hipotético, y en este caso hipotético no nos darían este lado de acá, este ángulo, perdón, de acá, sino que nos darían otro ángulo. Ahora, yo ya conozco los ángulos, entonces, pero los conozco porque pues los resolví, ¿no? Pero en dado caso de que no nos dieran este de acá, entonces nos dieran nos van a dar este ángulo o este ángulo, y va a ser el mismo, porque el triángulo pues es el mismo, ¿no? Entonces, en caso de que no nos diera este, sino que nos diera otro, voy a poner el caso de que nos diera este ángulo de acá, es decir, este de acá. Y pues ese ángulo realmente vale 34, 34,77. Yo porque ya lo conozco, ¿no? Pero si ya en la práctica, pues le dieran este. Si no le dieran este, le dieran este o le dieran este otro. Pero es el mismo ángulo. Entonces, como ya conozco este lado y este otro lado y el ángulo entre ellos, puedo utilizar esto, ¿no? Tan sencillo como sustituirlo en la forma. Entonces, el área del triángulo va a ser igual a 1/2 por A, que es 3. Ahora va a ser por raíz de 37 porque sería el otro lado, ¿no? Y eso multiplicado por el seno de 34,77. 34,77. Lo hacemos en la calculadora y en este caso, como no tenemos, como el ángulo que nos da tiene un montón de decimales después, entonces es probable que no nos dé un valor exacto, pero sí nos va a dar un valor que se asemeje bastante. Repite, lo hacemos en la calculadora y pues eso nos va a dar un valor de, en mi calculadora me da que es 5,20 y me da un montón de decimales más. Si yo saco la respuesta acá de 3 raíz de 3, eso me da un valor, como lo vimos hace un momento, de 5,19 y aquí me está dando 5,20. Pero es por eso, ¿no? Porque el ángulo acá tiene un montón de decimales más y yo no los estoy tomando, simplemente estoy tomando los dos. Entonces, si yo no tomo todos los decimales, me va a dar un valor que es bien aproximado. En este caso, 5,20, aquí el 5,19 no es casi lo mismo, solo es por un puntito, digámoslo así. Entonces, concluiría yo de que la respuesta es la misma, ¿no? Que nos acaba de dar acá, 3 raíz de 3. Como les digo, esto es en el caso de que nos dieran otro ángulo, porque pues yo lo puedo explicar de esta manera, ¿no? De que nos estén dando este ángulo, y pues fácil, va. Pero ¿qué pasa si ya en la prueba no me dieran este, sino que me dieran este otro o este otro? Pues ya conocen la manera de hacerlo, ¿no? Lo resuelven este lado por la ley del coseno, y pues depende del ángulo que les da. En este caso, como me dio este ángulo, entonces utilizo estos dos lados. Pero si me hubiera dado este ángulo, correcto, hubiese utilizado este lado de acá y este lado de acá. Entonces no sé si hay algún problema con este ejercicio o algún inconveniente, así lo explicamos, pero si está todo claro, todo bien, pues podemos proseguir. Me pueden poner ahí en el chat, si está todo bien, todo claro, dice Rosam. Ok, creería que está bien, ¿no? Repito, nunca tengan miedo de decir no entendí o me perdí en esta parte, o sea, no hay problema. Siempre es bueno resolver las dudas y no quedarse con ellas. Bueno, creo que está todo claro, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Ese es el mismo, 18. Acá, 19. Es donde dice, quiero asegurarme. Sí, está todo claro. Bueno, el 19 nos dice, ¿cuál es el rango de la función h de x igual a menos x menos 2 al cuadrado más 3? Bueno, realmente es menos factor de x menos 2 o menos paréntesis x menos 2 al cuadrado.
más 3. Entonces, esta ecuación de acá tiene la forma K. Esta. A factor de x menos h al cuadrado más K. Y pues esta es la fórmula de una parábola que nos dan el vértice directamente. ¿Cuál es el vértice? En este caso el vértice es h, k. Acá nos están dando h y k. Este es el vértice. Acuérdense que el vértice es como, ya sea el punto más alto, este es el vértice. O puede ser el punto más bajo. Aquí sería el vértice. En este caso, la gráfica es esta. Este sería el vértice, sería el punto más bajo, si abriera para o hacia arriba. En dado caso, ahora para abajo, entonces el vértice sería el punto más alto, acá. Y toda esta es la gráfica. Entonces, conocemos el vértice a través de esta fórmula porque esta fórmula, bueno, esta ecuación tiene la forma esta de acá. Esta ecuación tiene esta fórmula. Entonces nos dice que el 2 y el 3 hacen la función del h y el k. Y justamente HK es el vértice que ya les expliqué que es el vértice. Pero también nos dan otro dato o conocemos otro dato de esta forma, de esta ecuación, perdón. En este caso, A, que es este, nos dice que si A es mayor a cero, si A es mayor a cero, entonces la gráfica abre hacia arriba. Vamos a poner aquí la gráfica o la parábola, vamos a poner porque realmente es una parábola. Entonces tenemos eso, ¿no? Acá. Si es mayor a cero. Ahora, por el contrario, si es menor a cero, si A es menor a cero, entonces la parábola abre hacia abajo. Sencillo, ¿no? Si es mayor a cero, abre hacia arriba. Si es menor a cero, abre hacia abajo. Pero pues hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces, conociendo esto yo, pues comienzo con mi ejercicio, ¿no? Nos dan la ecuación que dice que es h de x igual a menos x menos 2 al cuadrado más 3. Entonces saco yo los datos que tengo y pues yo sé que el vértice es 2,3. Ojo, aquí me está diciendo menos 2, pero esta parte de acá siempre voy a tomar el contrario. Si aquí me dice menos 2, entonces voy a tomar el positivo. Si aquí me dijera más 2, entonces yo voy a poner aquí menos 2. Siempre va a ser así. Este sí se va a poner de acuerdo a lo que me está dando. Si dice más, entonces más, si dice menos, menos. Pero este de acá va a ser ese. Si es negativo, entonces aquí lo pongo positivo. Y si aquí es positivo, entonces aquí lo pongo negativo. Entonces tengo que el vértice es ese. Y ahora simplemente falta reconocer acá el A. Si se fijan, no hay nada. Pero si no hay nada, se sobreentiende que se está multiplicando por uno. Acá. Lo voy a poner en rojito porque no es parte de... Se sobreentiende que está multiplicándose por uno. Entonces yo tengo en este caso de que A es igual a menos uno. Y menos uno es menor a cero. ¿Y qué pasa cuando el A es negativo? Significa que es menor a cero, por lo tanto la parábola abrirá hacia abajo. Entonces, yo puedo hacer aquí un medio, digámoslo así, un medio bosquejo de esto. Y lo voy a hacer ahorita, voy a hacer la gráfica. Pero no necesito mucho para lo que me está pidiendo, simplemente necesito el vértice y para hacia dónde abre, porque lo que me está pidiendo es cuál es el rango. Entonces, vengo yo y hago un boceto de la parábola. Acá. Entonces yo aquí voy a tener a uno, aquí voy a tener a 2 y aquí a 3 y así no, sucesivamente no. Uno, 2 y 3. Aquí voy a poner uno, 2 y 3, uno, 2 y 3.
Pudiera seguir aquí también, ¿no? -1, -2 y -3. Y aquí también, -1, -2 y -3. Pero pues yo ocupo esta parte porque me está dando el vértice. Y el vértice me dice que es 2 en X y 3 en Y. Entonces aquí va a estar el vértice. Y me dice que la parábola abre hacia abajo. Y como lo vimos hace ratito, el vértice es el punto de donde parte, digámoslo así. Entonces si abre hacia abajo, va a parecerse a esta gráfica de acá. Entonces la pongo, ¿no? Va a ser más o menos así. Va a abrir así. Datos menos, datos más, pero va a abrir así. Y nos piden el rango. Y como les dije, creo que se los dije en la sesión pasada, pero si no, el rango básicamente lo que me está diciendo son los valores que está tomando Y. Si me dijeran el dominio, son los valores que está tomando X. Acordémonos que este es el eje Y, aquí sería Y positivo, aquí sería menos Y negativo, aquí sería X positivo y aquí menos X negativo, o menos X, ¿no? Y es menos X es negativo. Entonces, pero cuando se refiere al rango, me está diciendo los valores que puede tomar en el lado o en la recta Y. Si me queda el dominio, entonces yo me verifico de estos de acá. Entonces, yo me fijo en la gráfica. Bueno, yo digo, si me está pidiendo el rango, significa que me tengo que fijar en estos valores de acá. Entonces, yo veo que la gráfica viene desde abajo. Es decir, y aquí abajo está menos infinito, ¿no? Porque aquí está infinito y aquí está menos infinito. Entonces, la gráfica viene desde abajo, o sea, quiere decir que viene desde menos infinito. Vengo yo, bueno, va subiendo, y el último punto que toma es 3. De ahí en 3 vuelve a bajar. Ya no hay valores aquí arriba. Entonces yo sé que viene de menos infinito y llega hasta 3. Y de ahí vuelve a bajar porque ya estos de aquí, estos datos de acá son compartidos. O sea, el dato acá y el dato acá no. Aquí y aquí. También aquí y aquí, aquí y aquí. Estos datos van a ser los mismos. De aquí para abajo y ya. O sea, no lo mismo, pues va a cambiar esto, pero la coordenada en este caso va a ser la misma. Entonces yo sé que viene de menos infinito y el último punto que toma ya es 3 y de ahí vuelve a bajar. Entonces yo puedo concluir, ¿no? De que eh, el intervalo va a ser desde menos infinito. Aquí va a ir abierto porque, pues, como es siempre cuando estamos tomando desde los extremos, siempre va abierto. Ahora va a ser coma hasta 3 y aquí va a ir abierto o cerrado. Pues va a ir cerrado porque aquí vemos claramente que toma el 3. Si aquí estuviera un tipo circulito, así, bueno, vamos a hacerlo para que... Si aquí estuviera un circulito, algo así, eso quiere decir que la gráfica no llega a tocar ese punto. Por lo tanto, el intervalo iría abierto, pero en este caso no es así. En este caso, pues sabemos que sí toca. Entonces va a ir cerrado. Como va a ir cerrado, entonces sería así. Entonces la respuesta, pues solo verificamos la respuesta. Justamente esta. Y pues para nuestro caso sería el literal D, ¿no? Acá. Es el literal D. Entonces, recapitulando, solo hay que saber esas cosas. Que la forma que nos está dando esta ecuación tiene, o sea, la ecuación que nos está dando tiene la forma siguiente: a factor o por x menos h al cuadrado más k, donde h más k, donde hk, perdón, es el vértice. Y hay que saber de que si a, acá, el número que está acá es mayor a cero, entonces la parábola abrirá hacia arriba, pero si es menor a cero, entonces la parábola va a abrir hacia abajo. En nuestro caso nos dio acá que la es negativo, es decir, -1, entonces abre hacia abajo. Nos dio que el vértice es 2,3. Y hay que acordarnos de que en h vamos a tomar aquí el valor contrario. Si aquí nos está dando menos, entonces h va a ser positivo. Y así se resolvería este ejercicio. No sé si hay algún inconveniente con este ejercicio. Si no, nos pasamos al siguiente. Me pueden poner en los comentarios, pues todo bien o todo claro. Pues yo no entendí esto, me perdí en esta otra parte. Pero si no, podemos continuar. Pero si hay duda también me lo pueden hacer saber. Entonces,
pero creería que no, ¿verdad? Sí, bueno, continuemos con el otro entonces. Si hay alguna duda, repito, no tengan miedo en decírmelo, no entendí esta parte, creo que puede explicar de dónde salió esto. Estas sesiones justamente son para eso, para que ustedes eh, se queden sin dudas, pues vaya, no tengan ninguna duda, sino que aprendan más de lo que, o tengan ese refuerzo, ¿no? Tengan ese refuerzo. Pero creeré que está bien, ¿no? Entonces pasemos al siguiente. Este nos dice, Julio elabora llaveros para vender. En cada llavero invierte 50 centavos o 0,50 de dólar en materiales, dice, y 25 centavos en la elaboración. Si cada llavero se vende a $2, ¿cuántos llaveros debe vender Julio para obtener una ganancia? Dice, para obtener una ganancia de al menos o como mínimo de $30. Entonces vamos a escribir los datos que nos dan para que se nos haga más fácil. Porque básicamente esto es una ecuación. Esto es, tenemos que formar una ecuación. La mayoría de veces, cuando nos dan datos así, de que nos dan que esto cuesta tanto, lo otro esto, y al final quiere obtener esto otro, casi siempre eso va a hacer que tenemos que formular una ecuación. Entonces, en este caso tenemos que son 0,50. Voy a quitar el símbolo de dólar y solo voy a poner el número. 0,50 dice en materiales. Nos dice que son 0,25 en elaboración. En elaboración. Y nos dice también que son $2 los que, ¿cómo lo vende? Pues vamos a poner aquí el símbolo de dólar para que tengamos ese dato. $2 se venden, se venden a $2. Y nos dice que quiere obtener una ganancia de $30. Poner acá, quiero ganar, vamos a poner, quiero ganar. Entonces ya tenemos los datos. Hoy simplemente hay que formular una ecuación. Vamos a hacer esto un poquito más para allá, acá. Y vamos a continuar acá. Entonces, antes de formular la ecuación, quiero que nos demos cuenta de algo. El ejercicio nos está pidiendo cuántos llaveros debe vender Julio para obtener una ganancia de al menos $30. Dice que él lo vende en $2, pero realmente él no está ganando $2 por cada llavero, porque dice que cuestan 50 y 25. Es decir, que hacerlos les cuesta 0,50 más 0,70, perdón, más 0. Ya estoy dando la respuesta, más 0,25 es igual a 0,75. Eso cuesta en hacerlo, pero nos dice que lo vende a $2. Entonces, realmente la ganancia que él obtiene sería $2 menos 0,75 centavos. Eso es igual a 1,25. Es decir, $1,25. Esto es lo que él gana meramente. O sea, el valor neto de lo que gana, pues. Solo le queda a él libre, como solemos decir, o le queda líquido, eso a él. Entonces, por cada llavero él obtiene 1,25 y dice que quiere obtener una ganancia de al menos $30. Entonces, como yo sé que esto es lo que gana por llavero, entonces simplemente tengo que buscar un número que al multiplicarlo con el 1,25 me dé 30 y pues ya voy a saber cuántos necesita saber. En este caso, pues voy a llamar yo X igual a cantidad de llaveros. Entonces, como yo sé que por cada llavero gana 1,25, simplemente tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 25 me dé 30 y ya voy a saber cuánto es lo mínimo. Entonces voy a llamar a esto X. Y pues simplemente es despejar X, ¿no? Entonces en este caso voy a tener que decir que X es igual a 30 sobre 1,25.
25. ¿Por qué? Porque pues este está multiplicando acá. Pasa al otro lado. Repito, solemos decir que pasa al otro lado dividiendo, pero es porque hay algo ahí de operaciones contrarias, entonces se cancelan al final. Pero pues se suele decir eso, si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y pues eso lo ponemos en la calculadora, 30 entre 1,25, y eso nos da un valor exacto de 24. Vamos a hacer bien esto. Nos da un valor de x igual a 24. Y como X es la cantidad de llaveros, significa que como mínimo tiene que vender 24 llaveros para obtener una ganancia de $30. Si hace 25, pues ya se pasó de la ganancia, entonces está bien. Pero eso es lo que andamos buscando, ¿no? ¿Cuántos llaveros yo necesitaba para obtener una ganancia de $30? En este caso, pues ya di con la respuesta que es 24, que justamente pues la respuesta sería literal B, ¿no? Acá. Y así se resolvería este ejercicio. Simplemente hay que hacer una ecuación. Hay que hacer una ecuación. Y repito, cuando nos dan ejercicios similares de que nos dan un dato, nos dan otro dato, y al final queremos obtener otra cosa, casi siempre va a terminar en que debemos de formular una ecuación. Y esta es una ecuación, pues, de primer grado, ¿no? No es una ecuación cuadrática porque, pues, no estoy elevando nada al cuadrado. Entonces, simplemente es una ecuación. Y, pues, una ecuación de primer grado, pues, es bien fácil de resolver, pues como lo acabamos de ver. Una ecuación cuadrática ya es un poquito más difícil. Pero eso depende de los datos que nos den. Puede ser que depende de los datos que nos den, pues si nos resulta una ecuación cuadrática. En este caso simplemente hay que analizar los datos que nos está dando. Y nosotros llegamos pues a esta conclusión. Y así se resolvería este ejercicio. No sé si hay algún inconveniente con este apartado, con este problema o con este ejercicio. Si no lo podemos resolver. Pero si no, pueden ponerme ahí en el chat todo claro, todo bien. Si son bilingües, me ponen todo clean. Así continuamos con el siguiente. Y yo sé que parezco disco rayado, pero repito, aquí la duda es bienvenida. Si ustedes tienen duda con algo o no entendieron una parte, entonces para eso estamos, para volverlo a explicar. Por eso no hay problema. Pero si no hay dudas, y creería que no, entonces podemos continuar con el siguiente. Nos dice Griselda, excelente, nos dice. Entonces, continuamos. ¿Sí, no? Creeré que no hay dudas. No, ok. Vamos a continuar. Vamos con el 21. Nos dice, si X está entre estos valores, es decir, si X está entre -4 y 1, ¿entre qué valores se encuentra la función g de X igual a X cuadrado más 6X más 15? Ya hemos visto ejercicios similares en las sesiones pasadas y pues creo que ya intuirán cómo se resuelve este ejercicio. Simplemente hay que evaluar en los extremos, es decir, sustituir X igual a -4 y x igual a 1 en la ecuación acá. Y depende de los valores que nos den, pues ya encontramos la respuesta. Aquí nos dice que la función está entre estos valores, o entre estos valores, o entre estos valores, o entre estos valores. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Aquí solución. Y pues lo que vamos a hacer es evaluar los extremos. Entonces, voy a poner en el caso de x igual a -4. Y recordémonos que la función que nos está dando es g de x igual a x cuadrado más 6x más 15. La vamos a tener en mente acá. Entonces, esa es la función que nos está dando. Entonces, yo evalúo aquí, ¿no? Entonces, voy a decir g de x es igual a x al cuadrado más 6x más 15. De esos espacios para simplemente saber qué estamos sustituyendo. Sería -4 y -4. Entonces al final resulta, si nosotros hacemos estas operaciones,
de que, por ejemplo, menos 4 al cuadrado, pues eh, va a ser 16, ¿no? Esto sería menos porque se está multiplicando y 4 por 6 es 24, entonces sería más 15. Entonces, hacemos esas operaciones y eso nos da, acá, nos da un resultado de cuando evalúo en menos 4, el valor que me da es 7. Al resolver estas operaciones, ¿no? Acá, al resolver esto, me da que es 7. Y pues hoy evalúo en el otro extremo, que sería en este caso x igual a 1. Y pues entonces digo que de 1 es igual a 1 al cuadrado más 6 por 1 más 15. 1, 1 y 1. Entonces, como resultado me va a dar de que g de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado, pues es 1. 6 por 1 pues es 6 más 5. Y pues al final resulta de que cuando yo evalúo la función en 1, aquí el resultado que me da es que es, am, perdón, aquí es 15. Acá, solo estaba poniendo el 5. Aquí 15. Entonces, al hacer la suma, pues eso es 22, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? De que cuando yo evalúo en menos 4, aquí me da como resultado 7. Entonces voy a poner aquí que x va a estar entre los valores. Cuando yo evalúo en el primer extremo, que es menos 4, me da un resultado de 7 acá. Y cuando yo evalúo en 1, que es esto de acá, me da un resultado de 22. Entonces quiere decir de que x va a andar entre esos valores, de que x va a estar entre 7 y 22. Buscamos la respuesta y pues justamente es el literal de. Simplemente hay que evaluar los extremos, ¿no? Los extremos que nos están dando. En este caso nos están dando menos 4 y 1. Entonces evaluamos en menos 4, aquí nos da 7. Y evaluamos en 1 y nos da 22. Acá, nos está dando menos 4 y aquí nos está dando que es igual a 7 y 1 que es igual a 22 cuando lo evalúen esos extremos. Entonces la respuesta sería esa. Básicamente es eso, ¿no? Hay que recordarse de que hay que evaluar en los extremos. Y este sería este ejercicio. No sé si hay inconveniente con este ejercicio. Si no, pasamos al siguiente. Si está todo claro, todo clean, entonces pasamos al siguiente. Pero si hay dudas, podemos continuar. Perfecto, nos dice Ana Jiménez. Entonces creo que vamos a continuar, ¿no? Creo que sí quedó claro. Pero que sí ya quedó claro. Y continuamos con el otro, que sería el 22. Y esto es un problema de, bueno, un problema de volver a cargarnos. Este es un problema am, de números imaginarios. En este caso, pues era de valor en los extremos. En este caso es de números imaginarios. Se le va a poner solución. Esto es u operaciones con números imaginarios, ¿no? Porque son números imaginarios. ¿Cómo así números imaginarios? Me dice, yo no me acuerdo de números imaginarios. Pues básicamente los números imaginarios son, los reconocemos porque tienen esta i. Entonces nos dice el problema, sean z igual a 5 más 4i, por eso la i de imaginario, por eso se llama i, y w o w, perdón, es igual a 4 menos i. Nos dice cuál es el resultado de efectuar, nos da zw, es decir, cuál es el resultado de multiplicar las dos cosas. Para este caso solo necesitamos recordar dos cositas. Necesitamos recordar de que, voy a poner aquí, recordar. Necesitamos recordar de que i es igual a la raíz de menos 1.
y de que i cuadrado es igual a menos uno. Necesitamos saber eso, ¿no? Para resolver esto. Nosotros sabemos que pues no existen las raíces de números negativos cuando el exponente, perdón, cuando el índice es par. No existen las raíces de números negativos cuando el exponente es par. Entonces, como este es cuadrado, esto no puede existir. O sea, no hay ninguna operación, no hay algo que me dé pues esto. Por eso se llaman imaginarios, porque tiene que ser un número que no existe, digámoslo así, para que esto se cumpla. Por eso se llaman números imaginarios. Entonces, pues simplemente hacemos las operaciones. Nos está diciendo de que z es igual a 5 más 4i y nos está dando de que w es igual a 4 menos i. Y nos preguntan cuál es el resultado de multiplicar las dos cosas. Entonces z por w va a ser igual a 5 más 4i. Salió medio raro ese 4, lo vamos a borrar. O ya se compuso. Y que sería 4 menos 1. Y hoy simplemente basta con usar distributiva, ¿no? Para los que no nos acordamos de la distributiva, pues simplemente es multiplicar esto por esto, después esto también, esto por esto y esto por esto, que es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, 5 por 4 me va a dar como resultado z por w va a ser igual. 5 por 4 pues es 20. Ahora, 5 por menos i me va a dar como resultado menos 5i. Y continúo, ¿no? Voy con el otro. 4i por 4 me da como resultado más 16i. Y pues el otro sería 4i por menos i. Más por menos sería menos, ¿no? Y 4 por i sería i cuadrado, ¿no? Porque yo estoy multiplicando aquí 4 por menos i. Más por menos me da menos. 4 por i. Y otra vez por i me va a dar i cuadrado. Entonces, hoy simplemente resuelvo lo que puedo resolver, ¿no? Entonces me va a ser igual a 20 menos i más 16i, yo lo puedo restar, porque pues son términos semejantes, como que yo diga menos 5 manzanas más 16 manzanas, ya lo conocemos, ¿no? Entonces esto me da como resultado 11i. Lo que no podía hacer es restar esto, porque yo aquí tengo un i y aquí tengo un i cuadrado, entonces hay que tener cuidado con eso. No puedo restar esto porque no tienen términos semejantes. Esto yo sí lo puedo operar, sí los puedo operar porque tienen términos semejantes, tienen, o sea, están sumando y restando lo mismo, pues. Y después tengo menos 4 i cuadrado, pero yo acabo de decir, bueno, no yo, sino que ya está, o sea, no es que lo diga yo, sino que ya se sabe de que i cuadrado es menos uno. Y justamente yo aquí tengo un i cuadrado. Entonces yo lo puedo sustituir perfectamente. Entonces sustituyo en menos uno y voy resolviendo las operaciones. Entonces sería 20 más 11 y menos por menos me va a dar más y 4 por uno pues me va a dar 4. Entonces al final me da que esto es 24 más 11 y sería esa la respuesta. Ya no puedo hacer nada más. Ya no puedo sumar ni restar nada más. Entonces, para nuestro caso, la respuesta correcta, pues simplemente me fijo, ¿no? En la respuesta, pues justamente es 24 más 11i. Y pues la marco acá. Ahí está. Y así se resolvería este ejercicio. Simplemente repito, hay que recordar estas cositas. Son cositas pues que hay que recordar. No son tan difíciles. No son tan difíciles y aquí solo aplicamos distributivas. El primero por el primer, o sea, el primero del primero por el primero del segundo, más el primer término por el segundo término de la otra y así, ¿no? Y simplemente hay que hacerlo por paso. Yo por eso lo voy haciendo por paso porque pues, no podemos confundir. Así se resolvería este ejercicio. No sé si es inconveniente con este, si no podemos continuar con el otro. Creería que sí, ¿no? Que sí. Entonces creo que podemos continuar
podemos continuar con el siguiente, ¿no? Si hay alguna duda, pueden hacérmela saber. No hay problema, pero creería que no, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. 22, vamos por el 23. Esta nos dice, ¿cuál es el conjunto solución de la desigualdad cuadrada? Vaya, para esto sí hay que como prestar un poquito de atención a los datos que nos está dando y el procedimiento que vamos a hacer, porque no nos están dando una gráfica. No nos están dando una gráfica. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es construir la gráfica, es decir, ir asignando valores y ver el comportamiento de la gráfica. Pero también hay otra manera algebraica, o sea, a través de mediante ecuaciones de conocer o de llegar a resultados, que eso es lo que vamos a hacer porque no nos da la gráfica. Si hiciéramos la gráfica, tendríamos que tomar valores suficientes como para que ya se pueda ver la gráfica perfectamente. Por ejemplo, si diera, por ejemplo, algo así, tendríamos que saber este punto de acá, este otro punto, y así para cada uno, ¿no? Después de esto, después este, para formar la gráfica. Entonces, el problema de hacer la gráfica, siento yo, es que no puedo saber en dónde va. Tendría que saber valores específicos para saber por dónde va a pasar la gráfica. Entonces, hay otra manera de hacerlo que es de manera algebraica, simplemente ir haciendo operaciones y a través de las operaciones yo llego a la respuesta, que esa es la manera en la que vamos a hacer. Aunque también podríamos hacer esto, ¿no? De hacer la gráfica. Yo veo la gráfica y pues a partir de la gráfica, repito, a partir de la gráfica, pues yo veo el comportamiento que tiene la gráfica para lo que me está pidiendo. Pero, bueno, vamos a leer el ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el conjunto solución de la desigualdad cuadrática? Y nos da menos x cuadrado menos 2x más 3 menor a cero. Es decir, me está pidiendo cuál es el conjunto solución cu- eh, cuando es menor a cero. ¿Qué nos está diciendo? Cuando es menor a cero. Y aquí nos da un par de respuestas, nos da un ciertos conjuntos o ciertos intervalos, perdón. Nos da unos intervalos. Y lo que nos está pidiendo acá es cuando es menor a cero. Es decir, cuando los valores se están tomando de los negativos, pues, porque son menores a cero. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a sacar los puntos donde nos pasa la gráfica y después vamos a conocer si pasa desde arriba hasta abajo o desde abajo hacia arriba. Es decir, si pasa por números negativos o pasa por números positivos. ¿Cómo así? Ahorita lo vamos a ver. Solución. Primero sacamos, les digo, los dos puntos en donde se intersecta la gráfica. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente resolvemos la ecuación. Tenemos lo siguiente, menos x cuadrado menos 2x más 3 igual a cero. Aquí es menor a cero, pero yo lo que quiero saber aquí son los valores de x, por eso le pongo igual a cero. Entonces, resuelvo esto. Yo esta ecuación la puedo resolver por la fórmula cuadrática, que nos dice que x al cuadrado es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pero también hay una manera sencilla de saber los valores de x. Entonces, simplemente lo que hago es que multiplico todo esto por menos uno. Por ende, tengo que multiplicar por menos uno aquí también, pues ya se cambian los valores. Lo que estaba negativo hoy pasa a positivo y lo que estaba positivo hoy pasa a negativo. Eso es lo que uno hace cuando multiplica por menos uno. Entonces aquí me queda x cuadrado más 2x menos 3 igual a cero. ¿Por qué? Porque como repito, cuando yo multiplico por menos uno se me cambian los signos. Aquí está menos, aquí lo pongo más. Aquí está menos, aquí lo pongo más. Aquí está más, aquí lo pongo menos. Y el cero, pues, da igual que sea positivo o negativo. Entonces, siempre va a ser cero. Entonces, yo para resolver esto, pues hay una manera sencilla de conocer los valores, que es igual a esto. Distribuyo la raíz, perdón, distribuyo el x o su raíz y pongo x, y hoy busco dos valores que multiplicados me den menos 3, que multiplicados me den menos 3 y que sumados o restados me den 2. Por eso, esos valores son
digámoslo así, son sencillos de encontrar. Sería 3 más 3 menos uno. ¿Por qué? Porque 3 por menos uno me da menos 3 y 3 menos uno me da 2 y eso igual a cero. Entonces, esto quiere decir de que o x es, perdón, quiere decir de que x más 3 es igual a cero o de que x menos uno es igual a cero. Y pues aquí despejo x, ¿no? X es igual a 3, x es igual a 3 y x es igual a uno. Entonces yo ya tengo los dos valores que quería. Entonces, hoy vamos a hacer algo que este es, como les decía, este es como el primer paso. Solo son dos pasos realmente. Entonces, este es primer paso. Vamos a poner aquí uno. Como segundo paso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una línea y vamos a poner esos valores. Esta línea significa de que aquí viene menos infinito y aquí va más infinito. Vamos a borrar aquí para que nos dé espacio. Y aquí va más infinito. Eh, en esta parte de acá es menos 3, porque está positivo, pasa al otro lado, negativo, ¿no? Entonces es menos 3. Aquí está negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces yo pongo eso en esta línea acá. Aquí tengo el menos 3, aquí tengo el 1, porque así va, ¿no? Viene de los negativos, por aquí hay cero y después pasa a los positivos. Entonces, para conocer yo por dónde pasa la gráfica, basta con tomarme valores entre estos intervalos de acá. Es decir, yo me tomo un valor entre menos infinito y menos 3, de ahí me tomo otro valor entre menos 3 y uno y me tomo otro valor entre uno e infinito. Depende del resultado que me dé. Si me da un número positivo, significa que la gráfica pasa por lo positivo, es decir, arriba del cero. Si me da un número negativo, significa que la gráfica pasa abajo del cero. Y recordémonos que aquí nos está pidiendo que sean menores a cero. Entonces nos está pidiendo cuál es el conjunto de solución cuando, o sea, cuál es el conjunto de solución de esta desigualdad cuando es menor a cero. Porque una cosa es que sea menor a cero y otra cosa es que sea mayor a cero. Entonces, vamos a hacer eso. Simplemente me voy a tomar valores. Aquí me puedo tomar menos 4. Aquí me voy a tomar menos 2 y aquí me voy a tomar 2. ¿Por qué esos dos, por qué esos valores y por qué no otros? Pues simplemente porque esos son los valores que están entre esto. Aquí bien me puedo haber tomado el menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, cualquiera de estos. En este caso solo puedo tomar menos 2, menos 1 y 0, porque son los valores que están entre menos 3 y 1, ¿no? Que sería menos 2 menos uno 0 1 aquí no. Entonces, los valores que podría tomar simplemente son estos. Entonces, yo me tomo el 2. Y aquí me tomo el 2 porque pues ya puedo uno 2 3 4 y hasta el infinito, ¿no? Entonces, yo me tomo el 2 porque pues es sencillo de hacer esa operación. Pero realmente ustedes pueden tomar cualquier otro número siempre y cuando esté, digámoslo así, en este intervalo, en esta porción. Entonces, repito, si el evaluar en menos 4 me da un número negativo, significa que está debajo del cero. Si me da positivo, significa que está arriba del cero. Y lo mismo para esto, si me da negativo, está abajo del cero. Si me da positivo, está arriba del cero. Y así. Entonces, ¿dónde voy a sustituir eso? En la gráfica que me da, perdón, en la ecuación que me da. La ecuación que me da, pues justamente es menos x cuadrado menos 2x más 3. Y dice menor a cero. Entonces sustituyo, ¿no? Acá voy a tener menos, abro paréntesis porque ahí es donde voy a sustituir, más 3 menor a cero. Y voy a poner aquí menos 4 menos 4. A la hora de sustituir y ponerlo en la calculadora, pues eso me va a dar que, eh, eso me va a dar, pues lo podemos hacer, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los símbolos, con los signos, perdón. Eso me da un valor de menos 5. Todo esto de acá
Si yo lo hago en la calculadora, me va a dar un valor de -5. Repito, hay que tener cuidado con los signos porque aquí estoy menos y aquí tengo otro menos acá. Entonces, no es que simplemente es menos acá. Hay que hacerlo. Yo por eso acostumbro a abrir paréntesis por eso mismo. Entonces, lo resuelvo, ¿no? Eso me da 5 -5, perdón. Y -5 efectivamente es menor a cero. -5 es menor a cero. Voy con el siguiente, y que sería 2 acá. Entonces sería menos, abro paréntesis, al cuadrado menos 2, abro paréntesis, -3. Y vamos si eso es menor a cero. Entonces sería -2 y -2. A la hora de resolverlo, pues me da que es 2, de que esto es 2. Si yo lo hago en la calculadora, ¿no? Pero -2, perdón, pero 2 no es menor a cero. Entonces aquí hay una incoherencia, porque 2 no es menor a cero, 2 es mayor a cero. Entonces yo este intervalo no lo voy a tomar, porque yo estoy buscando, repito, los valores que sean menores a cero. Entonces yo este intervalo no lo voy a tomar. Entonces voy con el siguiente y sería 2, ¿no? Entonces vuelvo a traer lo mismo, más 3. Y eso tiene que ser menor a cero. Y eso sería 2 y 2. A la hora de resolver esto, eh, me da, perdón, en, en esta parte de acá, déjeme ver, acá no daba -5. Me había confundido de dato, acá no da -5, aquí realmente da -21. Acá da -21, que sigue siendo menor a cero, ¿no? Que sigue siendo menor a cero, pero da -21. A la hora de hacer eso, da -21. Ahora, acá, en esta parte de aquí, sí da -5. Entonces, a la hora de resolver esto de acá, me da que -5. Y pues cumple efectivamente, ¿no? Porque -5 es menor a cero. En este caso también cumple porque -21 es menor a cero. Todo lo que es negativo, entonces es menor a cero. Entonces significa que este intervalo sí lo voy a tomar y este intervalo también. Ahora, ¿cómo los tomo? Pues hay que acordarnos que nos está diciendo que es menor. No nos está diciendo menor o igual. Por lo tanto, los corchetes van a ir abiertos. Y pues hoy es tan sencillo como lo decía. Este intervalo sí lo voy a tomar y este otro también. Este no, porque esto no me da una incoherencia aquí. Entonces, yo sé que la gráfica va a venir de esta manera. Va a ir con corchete abierto porque viene desde menos infinito acá. Desde menos infinito llega hasta 3. Y hasta esta parte sé que viene de menos infinito porque aquí me di cuenta de que es menor a cero. Entonces, llega de menos infinito hasta 3. Y como me está diciendo que sea menor a cero, no voy a tomar ese 3. Entonces va a ir abierto. Y lo voy a unir. No lo puedo unir con este porque, repito, esto me da una incoherencia. Esto ya es mayor a cero. Entonces me paso o me salto hasta acá. Empiezo acá, esto no lo tomo y me paso hasta acá. Entonces aquí empieza en uno. Va a ir abierto también porque, pues, por esto que me está diciendo acá de que es menor. Y como me está diciendo menor que, no los tomo en cuenta los extremos. Si me dijera mayor o igual que, entonces ahí sí los tomo en cuenta. Pero en este caso me dice que no. Entonces, va a ir abierto, me queda 1, coma, y sigue hasta infinito, ¿no? Acá, sigue hasta infinito. Entonces, sería hasta infinito. Y va a ir abierto porque en los infinitos siempre es abierto. Entonces, la respuesta sería esa. Acá la respuesta sería esa y pues simplemente corroboramos la respuesta que nos da a nosotros, que sería en nuestro caso literal D. Sería literal D, ¿no? Entonces tenemos acá. Vamos a hacer un poquito más bonito. Ahí está. Entonces, así es como se resolvería este ejercicio. Hay otra manera de hacerlo, como les decía, era graficando, pero hay que asignarle varios valores para conocer bastante la gráfica. Entonces, esta es otra manera que simplemente analizándola, ¿no? Analizando en estos intervalos de acá. Y así se resolvería este ejercicio. No sé si hay algún problema o tenemos alguna duda
con algo. Si tenemos alguna duda, pues háganmela saber para explicarlo desde donde tienen la duda. Si no, continuamos con el siguiente. Sería que no hay duda, ¿no? Todo perfecto, nos dice. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Vamos a continuar con el siguiente, que sería el ejercicio 24, ¿no? Ok, todo perfecto, todo bien. Entonces seguimos. Ya solo nos quedarían dos ejercicios, son un poquito sencillos también. Vaya, entonces este nos dice, observe la gráfica. Y nos da acá la gráfica, ¿no? Y dice, a partir de lo anterior, bueno, el 24 nos decía, observe la gráfica, ¿no? A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa la gráfica? Acá, queda esto. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa la gráfica? Y nos da esta gráfica. Entonces nos piden si esta ecuación pertenece o es esta gráfica, o si es esto, o si es esto, o si es esto. Miren, aquí hay varias cosas que podemos hacer. Y este ejercicio está fácil porque hay algo que está claro, que si ustedes lo saben, pues de un solo van a dar con la respuesta, que es la siguiente. En una ecuación cuadrática, acuérdense que ecuación cuadrática quiere decir que el máximo exponente es el cuadrado, es decir, está al cuadrado, pues vaya. Y en este caso, pues tenemos eso. Aquí está el cuadrado, aquí está el cuadrado, aquí está el cuadrado y aquí está el cuadrado. Entonces es una ecuación cuadrática. En una ecuación cuadrática siempre se cumple de que acá el término independiente es la intersección en el eje Y de la gráfica. La intersección es por donde pasa, pues, vaya. Es el valor de Y en la gráfica. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo un punto en 0,-3. Aquí yo tengo un punto en -1,1. Y aquí pareciera que tengo un punto en -2,3. Entonces, pues esto, ¿no? Significa que en esta parte de acá, la intersección en el eje Y es -3, porque es la coordenada Y. Acuérdense de que esto es X y que esto es Y. Esto es X y esto es Y, esto es X y esto es Y. Entonces la intersección es donde hay un punto igual Y en el eje Y. Y aquí el punto es -3. Y esto, las cuadráticas tienen esa peculiaridad de que el término independiente es la intersección. Entonces, basta con ver yo el término independiente para saber cuál es la gráfica, cuál es la ecuación. Este es -1, no puede ser porque tiene que ser 3. Entonces yo voy a poner aquí intersección en Y. Es en Y igual a -3. Entonces, acá no puede ser la A porque -1 no es 3, -3, perdón. No puede ser el 3, casi, pero no, porque es positivo, tiene que ser negativo. Ah, yo aquí tengo el -3 y aquí tengo 2. Entonces, bueno, digo yo, digo un solo doy con la respuesta y pum, me paso al siguiente. Y sí, sí cumple esto, pero van a haber situaciones en las que tal vez las respuestas van a terminar con la misma acá. Puede ser que esta pudo haber terminado en -3. En ese caso, ¿qué hago? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pero quiero que sepan eso, ¿no? De que el término independiente es la intersección en el eje Y. Y aquí tengo yo que Y es -3 y la única solución, o sea, la única respuesta que me da con -3 es la C. Entonces la tengo fácil. Pero puede ser de que ya a la hora de que ustedes estén en la prueba, pues les den dos respuestas que terminen en -3. En este caso, es tan sencillo como ir evaluando los valores que me da la gráfica. Yo sé que si yo lo evalúo en X igual a -1, me va a dar Y igual 1. Si acá
Si yo evalúo en esto y me da uno, entonces significa que esta es. Pero si no me da uno, entonces significa que esta no es, me probó con otra. Entonces, este, eso, ¿no? Aquí porque tengo la respuesta, pero supongamos que aquí me hubiese dado -3 también. Entonces, en este caso, yo hago lo otro, ¿no? De ir sustituyendo los valores. Eh, pero también puedo hacerlo, si yo no me acuerdo de esto, pues simplemente voy sustituyendo los valores. Empiezo con la A y digo yo, bueno, en la A me está diciendo la gráfica que si yo tomo valor de X igual 0 me tiene que dar -3. Entonces digo yo, bueno, voy a hacer eso. F de 0 es igual a -2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 1. Y se supone que esto tiene que ser igual a 3. Que lo que pasa es que cuando yo voy a resolver esto, me doy cuenta de que esto se me va a hacer 0. Porque -2 por 0 al cuadrado, pues más 0. Esto también se me va a hacer 0 y me va a quedar -1. Entonces aquí tengo yo que va a ser -1. Que cuando x valga 0 va a ser. Entonces voy a tener un punto yo aquí en 0,1. Pero no, esto no me sirve porque yo quiero esto. Entonces quiere decir que esta gráfica no es. No es esta gráfica. O esta ecuación, mejor dicho. Entonces me paso a la siguiente, me paso a la B. Esto en dado caso de que se olviden de eso, ¿no? De que este punto de acá es la intersección en el eje o de que le den dos respuestas similares, entonces simplemente voy sustituyendo datos. Y pues digo yo, bueno, voy otra vez, ¿no? Voy a sustituir en 0. Entonces, f de 0 va a ser igual, solo que voy en la otra gráfica, -2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 más 3. Y me doy cuenta de lo mismo, ¿no? De que cuando estoy resolviendo, me veo que esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Si lo hago en la calculadora, pues simplemente me va a dar este valor, que es 3. Eso quiere decir que f de 0 va a ser igual a 3. Eso quiere decir que tengo un punto en 0,3. Pero 0,3 tampoco me sirve porque no es ese el resultado que yo espero, es 0,-3. Entonces descarto la A y la B y así me voy probando con cada una, ¿no? En este caso, pues ya sé que aquí en la C me va a dar 3 y sé que en la D no me va a dar -3 por esto de acá. Pero si se resolvería ese, entonces la respuesta sería el literal C, perdón. Entonces, si se fijan, sabiendo simplemente ese dato de las cuadráticas, ¿no? De que el término independiente es la intersección en este eje Y. Entonces, como solo me da el -3, no me da otro -3, entonces yo ya sé que esta es la respuesta correcta. Pero si no me acuerdo de eso, repito, siempre puedo sustituir los valores. Y como ya me está dando aquí la gráfica, entonces quiere decir que en 0, si yo hago x igual 0, me va a dar y igual -3. Y si no me cumplen las ecuaciones, entonces quiere decir que esas no son, sino que simplemente va a ser en la que sí se me cumpla. Y lo mismo pasa con lo otro, si yo lo doy en -1, en acá, que fuera -1, -1 y -1, y esto me diera 1, entonces quiere decir que es esta. Pero si no me da 1, no es esa. Entonces también puedo hacerlo con este otro valor. Así se resolvería este ejercicio. Entonces yo sé que el literal C sí me va a dar, que tengo fe. No, porque también sé que pues sí, no, por eso no. Entonces yo sé que literal C va a ser la respuesta correcta. Pero quizás por cuestiones de tiempo no acá. O pueden hacerlo ustedes también, pueden llevarlo como tarea, ¿no? Y de verificar de que realmente no es ninguna de las otras. Entonces así se resolvería este ejercicio. No sé si tienen alguna duda con este. Si nos pasamos al siguiente o si hay alguna duda, pues nos detenemos a revisarlo. Si no, podemos continuar. Bueno, nos dice Miguel, excelente, nos dice Miguel. Entonces creo que sí, ¿no? Creo que está todo claro. Igual la grabación la vamos a enviar también para que ustedes, si se olvidaron de algo, pues puedan volver a revisar la grabación. Entonces, continuemos. Y pues vamos por el 25, que este ya es el último. Y que pues este también es un poquito sencillo. Miren, este ejercicio realmente es similar al otro ejercicio que les decía, que es a este ejercicio, donde sacamos los dos valores donde se intersectaban y veíamos en cuál nos cumplía.
solo que en este caso nos están dando la gráfica. En este caso no nos daban la gráfica, teníamos que construirla o hacerlo por eso, ¿no? Que simplemente hay que analizar cada trozo, analizar cada trozo, porque no nos dan la gráfica. En este caso sí nos están dando la gráfica. Entonces nos dice, la siguiente gráfica corresponde a la función f de x igual a x cuadrado más 6x más 5. Y pues nos dan la gráfica, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de solución de la desigualdad cuadrática x cuadrado más 6x más 5? Pero hoy nos dice mayor o igual a cero. En el caso anterior era menor a cero. Casi se fijan es menor a cero. Entonces, por eso no tomábamos algunos valores. O sea, no tomábamos los extremos. En este caso, ya de plano me está diciendo que es mayor, perdón, mayor o igual a cero. Entonces, yo ya sé que voy a tomar los extremos. En este caso, no voy a tener que hacer lo que hice ya ratito, porque ya me está dando la gráfica. Basta con analizar la gráfica. Cuando nos dan la gráfica, sí se nos facilita mucho las cosas, pero cuando no nos la dan, entonces hay que buscar métodos alternos. Entonces, en este caso, nos está diciendo que sea mayor o igual a cero, pero yo digo, bueno, Bianca, pero ¿cuál sé yo cuándo es mayor a cero y cuándo es menor a cero? Sencillo. Los mayores a cero van a ser estos de acá. Y los menores a cero van a ser estos de acá. Lo vamos a anotar. Es decir, cuando la gráfica esté acá significa que es mayor a cero. Y cuando la gráfica está acá significa que es menor a cero. Vamos a hacerlo aquí para que sea un poquito más visible de esta manera. Acá. Acá es mayor a cero. Todo esto de acá es mayor a cero y hasta ahí llega a cero en el eje X. De ahí, acá sería menor a cero. Entonces yo ya estoy viendo algo de que esta parte de la gráfica es menor a cero y que esta parte de la gráfica es mayor a cero, ¿no? Todo esto es mayor a cero y que esto es menor a cero. Porque todo lo que está abajo aquí va a ser menor a cero y aquí arriba va a ser mayor a cero. Podemos verlo de esa manera para que se nos sea un poquito más fácil de comprenderlo. Entonces, lo que nos está pidiendo es el conjunto de solución cuando es mayor a cero. Entonces yo me voy a fijar en esta parte de acá. ¿En dónde pasa la gráfica? En esta parte de acá o en este trozo de acá. Entonces yo me fijo que la gráfica viene desde aquí arriba, pero realmente viene desde menos infinito, ¿no? Viene de arriba, pero viene tomando valores negativos. Acá menos 6, menos 5, aquí menos 7 probablemente esté por acá, menos 6 esté por acá, menos 5 está acá. Y de ahí baja, ¿no? Aquí ya es negativo. Entonces menos 4 pasa por acá, menos 3 pasa por acá, menos 2 pasa por acá, menos uno acá. Y aquí ya vuelve a ser positivo. Entonces menos, aquí serían cero, quizás sería por acá, ¿no? Pero lo que quiero es que veamos visualmente eso, de que acá es mayor a cero y acá va a ser menor a cero en la gráfica. La gráfica está tomando valores, ¿sí? Entonces yo sé que aquí viene menos infinito. Aquí el último valor que toma es menos 5. De ahí todo esto se vuelve negativo. Y eso yo no lo quiero porque yo quiero valores mayores o iguales a cero. Entonces, aquí en menos 5 tengo un cero, ¿no? Menos 5,0. Esto de acá ya no me sirve porque es negativo. Entonces, vuelvo aquí a retomar en menos uno. Bueno, vuelvo a retomar en volver a cargar porque acaba de salir. Y pues, eso, ¿no? Aquí vuelvo a tomar yo en menos uno. Porque aquí hay un cero también menos 1,0 y me está diciendo mayor o igual a cero. Y pues yo sé que aquí es más infinito y pues vuelve a subir, ¿no? ¿Y vuelve a subir a dónde? Pues está tomando valores para acá. Es decir, está tomando valores a más infinito. Aquí está tomando valores desde menos infinito. Y aquí está tomando ya valores negativos. Entonces, si yo lo escribo, pues puedo decir que viene desde menos infinito y llega hasta menos 5. De ahí baja, pero esto ya es negativo, no me sirve. Entonces me salto hasta donde ya vuelva a subir, que es en menos uno. Entonces digo yo, y menos uno y después vuelve a infinito. Porque aquí es menos uno y vuelve a infinito, ¿no? Entonces, pero aquí solo lo he escrito, digámoslo así, de esta manera. Entonces, ahora quiero hacerlo en modo de intervalo. Y me está diciendo mayor o igual a cero lo que les decía al inicio. Hoy voy a tomar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Pues los extremos son justamente estos. Estos son los extremos.
Acordémonos de que en los infinitos los extremos siempre van a ir con corchete abierto. Lo que hay que tener cuidado es en estos números, pero esos son los extremos. Y como me está diciendo mayor o igual a cero, significa que lo voy a tomar en cuenta. Es decir, voy a tomar ese extremo. Entonces simplemente construyo, ¿no? Tengo que va a venir desde menos infinito, coma menos 5 y lo tomo en cuenta, es decir, va a ir cerrado. Porque yo estoy diciendo mayor o igual que lo uno y vuelvo a tener cerrado acá uno, lo uno con uno hasta más infinito y aquí abierto, ¿no? Repito, esto es porque esto no me sirve. Yo podría unir desde menos 5 hasta menos uno, pero el problema es que eso ya es menor a cero y yo quiero mayor a cero. Y los mayores a cero, pues los valores están acá, cuando la gráfica es mayor a cero. Entonces, la respuesta sería esa. Ok. Y pues simplemente me fijo en cuál literal me cumple, ¿no? Y pues creería que es, aquí puse uno, pero es menos uno. Si se fijan acá, fue error de dedo. Aquí es menos uno, aquí es menos uno también. Menos uno. Entonces la respuesta sería literal D, ¿no? La misma que tenemos nosotros. Y así se resolvería este ejercicio. Si se fijan, basta con observar el comportamiento de la gráfica. Para que nos quede un poquitín más claro, aquí voy a poner yo lo siguiente. Bueno, lo voy a poner acá mejor. Cuando yo tenga ese color, significa de que la gráfica, bueno, de que va a ser mayor a cero, pongámosle mejor. De que es mayor a cero, mayor que cero. Y si yo tengo el otro color, acá, significa pues que es menor, menor a o menor que a cero, menor a cero. Entonces, así se resolvería este ejercicio, ¿no? Basta con analizar la gráfica, yo sé que aquí va a ir mayor a cero y aquí ya está en menor a cero. No sé si hay algún inconveniente con este ejercicio, así pues explicamos esa parte de que no entendieron o si se perdieron en alguna parte. De lo contrario, si está todo claro, todo excelente o todo bien, entonces ese sería el último ejercicio que veríamos este día. Pero pues pueden ponerme en los comentarios pues si estamos bien, ¿no? Con este ejercicio. Si no explicamos las cositas donde no quedó muy claro. Bueno, creería que todo bien, ¿verdad? Nos dice Rosa María, todo muy explicado. Ok, gracias Rosa María. Pues tratamos de hacerlo, de que ustedes entiendan lo más que puedan, porque pues por lo mismo de la prueba, ¿no? Sabemos que a veces es un poco complicado y a veces si perdemos un día de clase, si perdemos un día de clase, pues ya como que se nos distorsiona todo, ¿no? Ya nos atrasamos. Pero por eso nosotros tratamos de irlo haciendo paso a paso y quizás a veces ustedes ven que uno repite mucho las cosas, pero entre más uno las repite, más se le queda. Entonces yo por eso a veces repito varios pasos o hago la recapitulación al final del ejercicio, pero es justamente por eso, para que se nos quede y eso es un tip también que les puedo dar de repasar lo que están haciendo y de al final de hacer el ejercicio, hacer esa recapitulación, de decir, bueno, primero hice esto, después lo otro, y así uno se cerciora de que está haciendo bien las cosas. Bueno, entonces, si está todo claro, creería que sí, quedaríamos hasta aquí. Gracias de verdad por estar presentes. Yo siempre les digo, y sé que parezco pico rayado, pero créanme que estar en la sesión es aprovechar el tiempo porque estamos estudiando, no estamos
estamos repasando cosas que nos van a servir. Entonces, créanme que hemos tenido una mañana provechosa y pues gracias a los que estuvieron, gracias por opinar, gracias por estar pendiente en el chat, pues también gracias simplemente por estar. Nos veríamos el otro domingo, este, con la misma mecánica, ¿no? Pero ya serían otros ejercicios. Cualquier cosa, pues ahí estamos y primero Dios nos vemos el siguiente domingo. Así que feliz tarde para todos y pasen un bonito resto de la tarde.